Bien, amigos y amigas, damas y caballeros, pues como ustedes han podido ver a lo largo de la danza, el baile del pueblo buglé, pues es algo totalmente diferente a lo que conocemos gracias a las redes sociales del Toromí. Esta es la danza del Cholube, así se llama en el idioma buglé. Y pues han presentado dos danzas. El primero es el Bosali, ahora este es el Cholube. Así que wow, estoy bien sorprendido, amigos. No sé ustedes, pero yo estoy bien sorprendido. Es algo que nunca había visto en lo personal. Y pues si tú quieres ver algo de cultura pura, cultura de la mata, como dice, cultura desde la raíz, debes venir a este lugar, a estos lugares donde en realidad la gente no presume que ama la cultura, la gente no presume en redes sociales que vive la cultura, sino que aquí la gente la vive. Aquí estamos en medio de montaña, aquí no hay absolutamente nada de señal, estamos totalmente desconectados de la tecnología, y que son personas que están contentas. La gente se ha dado cita a este lugar para ver esto. Así que, señoras y señores, damas y caballeros, estamos aquí en San Soledad, en el pueblo buglé. Todo es el pueblo buglé. Creo que yo soy el único nobe por aquí, así que ya se imaginarán. Wow, la verdad es que me llena de nostalgia, de felicidad estar en este lugar, llevándoles a ustedes uno de los primeros contenidos del año 2022 en mi canal de YouTube, Lemon Over. Pues una danza totalmente diferente, muy particular, propio del pueblo buglé. Alguien me decía que el pueblo buglé no tenía danza. En realidad no es así. Si venimos a las montañas, caminando días, caminando horas, como lo he hecho yo, junto a los otros muchachos que también andan, pues te encuentras con esto. Sorpresa, señoras y señores. Estamos aquí en San Soledad. Tuvimos que viajar desde... llevamos más de 12 horas de viaje para poder llegar hasta aquí. Y pues marea, el camino. El que no está acostumbrado pues no entiende o no sabe cómo es esto. Pero damas y caballeros, pues llevándoles a ustedes en realidad lo que es la cultura buglé. Aquí una invitación de los jóvenes profesionales y estudiantes buglé que han llevado por primera vez este convivio aquí en San Soledad. Y pues amigos, vamos a hablar un poco sobre el atuendo del hombre y de la mujer. Como ustedes pueden notar, pues el atuendo de la mujer es muy diferente. Es un traje, es un vestido, una nagua de una sola pieza. Es el vestido tradicional. Así que este es el vestido de las mujeres buglé, para que ustedes puedan ver la nagua como tal, como las conocemos, con las trenzas, con los dientes y eso. Pues aquí no vas a ver ninguno.
no he visto ninguno hasta el momento aquí. Eso es del pueblo Ngove. Pues el pueblo buglé se caracteriza por los vestidos, las chicas, pues de esa forma, como ustedes pueden ver ahí, o también con las rayas, el adorno de rayas del pueblo buglé. Así que ya saben, amigos, wow, la verdad es que tremendo todo este ambiente por aquí, muy bonito, me ha gustado en lo personal. Así que estamos por aquí, en medio de la montaña, en medio de tanta gente, en medio de tantas personas. Las personas han caminado 4, 5 horas. Hay personas que vinieron desde ayer, o sea, muy distantes para venir hasta este lugar. Así que ustedes se imaginarán el amor a la cultura, ¿no? Esto sí es amor a la cultura, señoras y señores. Caminar. Aquí no hay carro, aquí no hay medio de transporte. Aquí se camina horas y horas. Niños, mujeres, caminando grandes distancias para darse cita al día de hoy aquí. Así que esa es mi primera impresión. La verdad estoy muy contento, muy feliz de la invitación por parte de nuestro amigo Ananías González, mejor conocido como Nick. Y pues la gente muy amable por aquí. La gente son bastante callados, bastante silenciosos. O no sé, o sea, como que no están muy dados a la prensa, muy dados a las cámaras. Pero wow, me sentí un poco raro, un poco extraño al inicio, ya que casi no me permiten grabar. Pero al final pues llegamos a un acuerdo, que somos hermanos, un hobby, pues aquí estamos. Señoras y señores, pues este es el baile. Ya presentaron el Bozali, ahora el Cholube, algo así. Si mi buglé es malo, pues me corrigen. Así que, señoras y señores, estamos por aquí en San Soledad. Igual, hay de todo por aquí. Están la gente, los muchachos que coordinan el evento también por aquí, muy de cerca. Así que, como les digo a ustedes, si usted quiere ver cultura y se metieron, aquí van nuestros hermanos. Aquí se metieron nuestros invitados especiales. Amigos y amigas, pues vaya sorpresa, el público está de pie viendo que estos invitados pues se unieron a la causa y más personas se están uniendo a lo que es Amigos y amigas, damas y caballeros, pues aquí estamos. Ya me estoy poniendo en acción, ya se me está quitando la timidez. La verdad es que el pueblo es un pueblo interesantísimo. La verdad no entiendo nada, absolutamente lo que dicen, porque no entiendo el buglé. Pero igual. Estoy grabando. Así que si no estuviera grabando, no cargo asistente. Así que ya estuviera yo danzando ahí también. Y se va uniendo más gente, damas y caballeros. Aquí el compa esperando turno. Y ahí va. La gente contenta, la gente feliz, viendo toda la danza. Wow. La danza del Cholube. Señoras y señores, se han unido. Es un poco casi similar al Toro Mie de nosotros, pero con su variante. O sea, esto es diferente. No vamos a comparar porque esto es diferente, especial, único. Y pues hola, amiga. Vámonos desde este lado. Señoras y señores, mucha
gente viendo. Así es, damas y caballeros, mucha gente se da cita, hasta por allá arriba hay personas. Esto está lleno de gente por aquí, por allá. Como les digo, gente de diferentes puntos se ha dado cita a este lugar. Así es, señoras y señores, pues se lo dejo con esta danza muy hermosa. Aquí el día de hoy en San Soledad. En San Soledad, damas y caballeros, San Soledad. Aquí estamos viviendo la cultura buglé. Y van para atrás, van para atrás, van para atrás, van para atrás, van para atrás. Es una iniciativa muy hermosa, o sea, muy bonita, la de los estudiantes buglé. Primera vez se está realizando esto. Oye, se han dado gente, como les digo, o sea, lo que me sorprende es que gente de lejos, hermanos, de lejos, 4 o 5 horas. Dándose cita a lo que es este encuentro, convivio. No le llaman encuentro cultural, le dicen convivio del pueblo buglé. Damas y caballeros, muy hermoso. Pues a mí me llamaron a grabar todo y estoy grabando todo, señoras y señores. Una danza bastante extenso. Está la oficial al mando que anda con el grupo pues de invitados especiales ahí tirando sus pasos, todos los invitados. El único que no estoy yo, porque no tengo quien me agarre la cámara. Si no, ya estuviera yo. Ahí va mi amiga danzando también, señoras y señores. Me alegra mucho en verla. Aquí está mami. Después no van a llegar a pie allá abajo. A mí me ha enamorado esta niñita. Así es, señoras, damas y caballeros, esta es la danza del Cholubé, la danza del Bozalí, la danza del pueblo buglé. ¡Wow! La verdad es que me ha gustado muchísimo, muchísimo. Estoy muy encantado de llevarles a ustedes lo que es la danza del día de hoy. Así que, damas y caballeros, pues esta es la danza. Nos vamos con más. Siguiente video, señoras y señores. Y así nos fuimos. Disfrútenlo. Así que nos vemos en el próximo video, si el Todopoderoso lo permite. Esta es la Nagua, me ha gustado, las chicas muy hermosas por aquí, por cierto. Así que nos fuimos, señoras, nos fuimos, me estoy emocionando, nos fuimos.